o describen los grandes acontecimientos de la época y dejan a la imaginación del lector sus relaciones con los seres humanos. Lo peor es cuando estos últimos aparecen movidos como si fueran marionetas por los dramas nacionales, ya sea la crisis económica, las luchas intestinas o los intereses del poder. Al ver esto, confirmo la sabiduría de una sugerencia de Norbert Elias. Aquello de lo que no se sabe hablar, hay que buscarlo. Susana buscó y encontró. Puso tanta atención en los personajes como en los acontecimientos, y sin perder la vista del detalle en el día a día, supo ver también los cambios de mayor impacto. En su estudio de los jóvenes, quizá lo más arriesgado y lo más original del texto de Susana es el tratamiento de la amistad y hasta de los amores entre ellos. La historiografía, incluso la que se dedica a las biografías, frecuentemente falla en este punto, y no es sorprendente que lo haga. Aún hoy en día las normas de un malentendido rigor científico nos impiden hablar de lo que se considera irracional. Susana, sin embargo, pasa con toda fluidez y coherencia de las confesiones más íntimas a ruidosas reuniones de amigos. De ahí al ámbito a veces privado y a veces semipúblico de la correspondencia entre allegados. De ahí a la esfera decididamente pública de las revistas, los periódicos, las conferencias, los conciertos, las fiestas cívicas, los mítines, las convenciones, las protestas. No fue tanto que estos amigos escogieran la política como que la política los escogió a ellos. El reyismo, el reeleccionismo, el antirreeleccionismo y la revolución. De la mano de la nueva mirada a los acontecimientos, desde el brodel de los anales hasta el Darton de la historia cultural, y uniéndose al renacimiento de la narrativa en la historiografía, Susana trata los acontecimientos en que participó la juventud del Ateneo con la agudeza de un hábil etnógrafo y la mirada del historiador dialogante con las ciencias sociales que busca corrientes más profundas por debajo de la superficie. El epígrafe con el que Carlo Ginzburg inicia su conocido artículo sobre el paradigma indiciario, Dios está en lo particular, se ajusta bien al espíritu de nosotros, con la salvedad de que en este caso el Dios tendría que ser un Dios griego. Tengo para mí que si don Luis González hubiera vivido para reseñar nosotros, hubiese escrito un texto elogioso titulado Ateneístas en vilo. La herramienta para combinar exitosamente todas estas perspectivas se la da la literatura. Es ella, cito a la autora, la que transforma los actos individuales en experiencias genéricas. Son varios los acontecimientos que Susana convierte en indicadores y explicaciones de tramas complejas, donde, sin embargo, los individuos no dejan de ser centrales. Pero al que dedica más espacio es al banquete, la reunión y ritual de paso que organizaron los jóvenes antes de convertirse en ateneístas para celebrar a Dioniso leyendo el banquete o simposio de Platón. Esto ocurrió el 25 de diciembre de 1908 en una majestuosa casa de la colonia Santa María la Ribera. No les contaré esta historia porque hay que leerla. Para quienes tengan la mala fortuna de no poder leer el libro o para quienes estén preocupados de si el trabajo del que he hablado es susceptible de publicarse en una revista indizada por el Social Science Citation Index, pueden leer en la revista del Colegio de México, Historia Mexicana, el artículo Dioniso en México o cómo leyeron nuestros clásicos a los clásicos griegos. Se quedarían sin la parte más política y no encontrarían a José Vasconcelos ni a Martín Luis Guzmán, pero entenderían lo que digo cuando hablo de conjunción afortunada de historia de la educación, de la lectura, de las ideas, de los intelectuales y de la formación de una esfera de pensamiento crítico. Por último, quiero destacar que cual ferviente discípula de Marc Bloch, Susana restituye a la historia lo humano y lo hace con gran placer y diversión. Nosotros muestra un gran amor por su oficio, pero más concretamente es elogio y testimonio del inmenso placer de la lectura, el que experimentaron Pedro, Alfonso, Antonio, Martín, José y Susana. Y también de la inmensa productividad de este placer compartido.
Para nuestra desgracia, ni la actual Secretaría de Educación ni el Consejo Coordinador Empresarial, que no se sabe por qué está ahora tan interesado en promover la lectura en México, parecen haber leído nosotros. Una verdadera lástima. Muchas gracias, Adriana. Ahora vamos a escuchar a Eugenio Roldán, que nos comentará sobre Elsie Rockwell. Ahí está. Bueno, ciertamente es difícil hablar del trabajo de Elsie, con su producción tan vasta, formadora de muchas generaciones de investigadores en educación. Sin embargo, a Elsie la leí como historiadora. Elsie y yo somos las únicas investigadoras del día que estudiamos historia como primer grado, digamos. Y desde ahí es que elegí leerla, aunque ella tiene pues una carrera con muchos detours, como se dice. Aunque Elsie es más conocida por sus trabajos en antropología de la educación, su faceta de historiadora desarrollada a lo largo de varios años está más que consolidada. El hecho de que su libro Hacer Escuela, Hacer Estado, la educación posrevolucionaria vista desde Tlaxcala haya obtenido el Premio Nacional Francisco Javier Clavijero 2008 a la mejor investigación histórica, indica que Elsie ha sido plenamente admitida en el gremio de los historiadores mexicanos. Lo que voy a comentar a continuación está basado en un conocimiento general de la obra de Elsie y una lectura atenta de sus artículos más recientes, en los que parece consolidar mucho de lo que ha venido trabajando antes. Estos artículos son Huellas del pasado en las culturas escolares, que apareció en la revista de Antropología Social en 2007, Between Community and Stage, The Changing Role of the Director de Escuela in Post-Revolutionary Mexico, en el Journal of Educational Administration and History del 2009, Popular Education and the Logics of Schooling en Pedagógica Histórica 2010 y Escuelas en Tiempos de Guerra, la educación en el corazón de la Tlaxcala revolucionaria, en un libro coordinado por Raymond Bouve y Heather Fowler Salamini, La Revolución Mexicana en el Oriente de México, también del 2010. Bueno, nosotras sugerimos que al lanzarnos a preparar estos comentarios, bueno, lo hiciéramos al lanzarnos a leernos entre nosotras, lo hiciéramos con una pregunta. ¿Qué fue lo que más me sorprendió de mi colega? Y lo que más me sorprendió de Elsie en esta lectura atenta fueron tres cosas, para decirlo en breve. Primero, su creatividad para incorporar críticamente herramientas analíticas y metodológicas de distintos enfoques historiográficos y de la antropología. Me sorprendió la forma como reelabora las categorías derivadas de la antropología de manera tal que permitan dar cuenta de la historicidad de los fenómenos sociales. Y me sorprendió especialmente su manejo de las distintas escalas temporales en la historia y su peculiar combinación de microhistoria, a partir de su profundo estudio de la historia de la escuela en el estado de Tlaxcala, en el periodo posrevolucionario, con historias de larga duración. En segundo lugar, me sorprendió su diversidad de fuentes y la rigurosidad de su tratamiento. Elsie utiliza lo mismo material de archivos municipales, estatales y federales que entrevistas ancianos que eran estudiantes o maestros en la década de los 30 o a sus viudas. Pero además, su forma de leer las fuentes es muy rigurosa, prestando atención tanto a lo que dicen como a lo que no dicen, así como a los procesos de larga duración que hay detrás. Y en tercer lugar, lo que me sorprendió fue la congruencia de su posición historiográfica con una posición política, porque su forma de hacer historia tiene mucho que ver con su convicción de que los pueblos, las comunidades, los indígenas, operan a partir de una racionalidad propia, que es susceptible de ser estudiada. Pero además tiene que ver con su convencimiento de que los pueblos son capaces de gobernarse a sí mismos y de que tienen derecho a vivir como deseen hacerlo. Entonces fue a partir de esas sorpresas que decidí preparar un comentario en torno a la forma de hacer historia que Elsie ha desarrollado. Entonces, para ello primero voy a hablar del tipo de historia de la educación contra la cual Elsie se posiciona, para luego explicitar los ejes historiográficos de su trabajo y las categorías analíticas que emplea con más frecuencia. ¿Contra qué tipo de historia de la educación se posiciona Elsie? Bueno, básicamente, y para seguir con la estructura tripartita que siempre es muy útil, contra tres tipos de historia.
En primer lugar, contra una historia de la educación que concibe a la escuela como un ámbito descontextualizado de las relaciones políticas, sociales, económicas y militares. En cambio, lo que ella propone es ver a la escuela desde la pugna por el poder, atravesada por tensiones políticas y jurisdiccionales. Pero además, mira a la escuela misma como objeto de poder y el control sobre la escuela como una forma de ejercer el poder local frente a los poderes estatales o federales. La escuela atravesada por lo político en sus distintos sentidos. En segundo lugar, Elsie se posiciona contra una historia de la educación escrita desde la lógica del Estado, sobre todo en lo que respecta a la historia de la educación formal. Cuando se estudia la historia de la escolarización desde la lógica del Estado, se tiende a considerarla como un proyecto liberal diseñado desde arriba, difundido a los pueblos y más o menos resistido por estos como parte de su rechazo al modelo liberal de ciudadanía. En cambio, Elsie propone una historia de la educación desde abajo que haga visible la lógica de los pueblos, una historia que busque entender cómo y por qué los pueblos se apropian de la escuela, la cambian y la mantienen, la usan selectivamente y la emplean para el ejercicio de sus derechos cívicos. Y en tercer lugar, Elsie se posiciona contra una historia de la educación que infiera las prácticas escolares de los documentos normativos de una época, las leyes, reglamentos o políticas educativas. Más aún, se pone una historia que se dedique a contrastar las realidades escolares con los modelos prescriptivos asentados en un determinado periodo. En cambio, propone una historia que dé cuenta de la dinámica propia de las culturas escolares, las cuales tienen ritmos y formas de transmisión intergeneracional, de apropiación y de resistencia, que son distintos a los de los tiempos económicos y políticos. Bueno, ¿cómo emprende Elsie esta historia? Esta propuesta, cuáles son sus ejes historiográficos, que insisto son también ejes políticos. Bueno, en primer lugar, para hacer esa historia de la escuela atravesada por pugnas de poder, digamos que un eje central y recurrente en el trabajo de Elsie es el estudio de la historia de la educación inserta en las dinámicas de confrontación de los poderes políticos locales frente a los centrales, digamos. En sus trabajos sobre la historia de la escuela en Tlaxcala, examina siempre la pugna por el control de las escuelas en esos distintos niveles, cómo las cabeceras y los pueblos sujetos resisten las imposiciones estatales o federales, o cómo buscan ejercer su parte de control local sobre las escuelas frente a los distintos niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, haciendo alianzas unos frente a otros, apoyando a determinado maestro en contra de un determinado inspector federal o viceversa para obtener algún beneficio de instancias superiores. También tiene trabajo sobre el rol intermedio de los directores maestros tironeados hacia abajo por sus deberes hacia la comunidad y hacia arriba por la rendición de cuentas que tienen que hacer ante los inspectores y los niveles superiores del gobierno estatal y federal. Pero nunca simplifica el nivel local. Da cuenta de lo que sucede al interior de los pueblos y comunidades, la heterogeneidad y las tensiones entre grupos diversos como los padres de familia, las juntas de educación, los comités de educación y los líderes locales. En todo esto devela cómo la naturaleza de los conflictos en torno a la escolarización es en primer lugar política y solo en segundo plano ideológica. Ello lo demuestra en el caso, por ejemplo, de la apropiación selectiva de ciertos aspectos de la educación socialista en la época de Cárdenas, en la zona de Tlaxcala. Para visibilizar mejor la manera como la escuela es atravesada por pugnas de poder, se apoya en dos categorías analíticas que están en parte derivadas de la antropología. Una de ellas es la categoría de configuración, configuraciones sociales y políticas en torno a la escuela, las llama ella. Con ese nombre designa los entramados sociales y políticos en los cuales la escuela está inserta y articulada, pero considera esos entramados como históricos, derivan de una tradición de hacer las cosas, a la vez que contingentes y diversos. Eso le permite demostrar, por ejemplo, cómo las alianzas entre distintos actores son circunstanciales y obedecen a lógicas muy claras de autonomía local o de obtención de ciertos beneficios. Otra categoría relacionada con esta es la de redes de relaciones o redes de actores. Una categoría que le permite dar cuenta del lugar en que están posicionados los actores que estudia y cómo ese posicionamiento, que también es cambiante y contingente, influye sobre las formas de apropiarse de la escuela. Para hacer la historia desde abajo, digamos, que es History from Below, como se ha denominado,
Es verdad que estudia en primera instancia no las políticas de arriba, sino a los actores de abajo, la apropiación local, selectiva y transformadora de las políticas de arriba por pueblos y comunidades, sí, pero además estudia cuáles son las propias demandas de las localidades. Por ejemplo, explica la apropiación selectiva de la escolarización por algunos pueblos debido a su tradición histórica de tener algunos miembros, solo algunos, que supieran leer y escribir para manejar los asuntos jurisdiccionales de su localidad e incluso para mantener su estatus de pueblo. Y va aún más allá para sugerir que la historia de la escolarización debe estudiarse en la convergencia de las imposiciones de arriba con las necesidades y las demandas de abajo. Una de las categorías analíticas que le permite hacer operativo este enfoque es lo que ella llama la lógica de la escolarización. Por lógica de la escolarización, ella define la forma como las palabras y los actos son articulados en torno a los procesos sociales y políticos que dan forma y en los que se articula la educación formal. Y distingue dos tipos de lógicas de escolarización. La lógica de la educación para el pueblo, o bien la lógica del Estado sobre la escolarización, que vendría a ser la racionalidad estatal acerca de la expansión de la escuela, especialmente la alfabetización, hacia las clases populares. Está vinculada a una noción de educar al ciudadano para la formación del Estado. Y frente a ella opone la lógica de la educación del pueblo, o bien la lógica de los pueblos en torno a la escolarización, que serían las racionalidades explícitas o implícitas que subyacen a las apropiaciones populares de la escuela. A menudo tales apropiaciones tienen que ver con la necesidad de los pueblos de hacer pleno uso de sus derechos ciudadanos. Y en tercer lugar, para hacer su historia de la educación como historia de las prácticas escolares y no de los modelos o de las políticas, él sí busca comprender tanto las permanencias como las transformaciones en la vida escolar desde una perspectiva de larga duración. Porque algunos elementos perduran, por ejemplo, el uso de libros de texto o la tecnología de la interrogación o el diálogo en la enseñanza, porque otros no, porque otros se retoman más adelante, porque en algunos lugares sí, porque en otros no. Y algunas de las categorías analíticas que le permiten estudiar las prácticas escolares de esta manera son, bueno, la de cultura escolar, entendida no como el legado de una tradición que sirva para dar cuenta de las continuidades y resistencias de los maestros a las reformas educativas, sino en un sentido plural e histórico, culturas escolares, ¿no? Concebidas como apropiaciones paulatinas y selectivas de distintos recursos culturales. Pero justamente la originalidad en el enfoque historiográfico de Elsie tiene que ver con el hecho de encontrarse en ese lugar marginal. Más aún, estar inserta en un departamento de investigación educativa la llevó a tomar de inicio la escuela como objeto de estudio y a enfocar la problemática en torno a ella desde una variedad de ángulos y disciplinas. Estar ahí le da una sensibilidad especial para los problemas educativos contemporáneos y le permite explorar sus raigambres históricas. ¿De dónde vienen los problemas de jurisdicción escolar? ¿Hasta qué punto la aceptación de la escuela es un asunto político o un asunto ideológico? ¿Cómo explicar la apropiación selectiva por los maestros de ciertas innovaciones y no de otras? ¿Y qué es lo que hace que se transformen o no en prácticas cotidianas en el aula? Pero además, estar situada en el campo educativo y en la periferia de la historiografía le ha ayudado a evitar caer en ciertos vicios de la historia política dominante. Por ejemplo, su acercamiento a lo escolar real contemporáneo le ha impedido caer en la muy común tendencia a contrastar realidades frente a modelos ideales. El modelo de liberalismo frente a prácticas persistentes de antiguo régimen, el modelo de ciudadano liberal frente a la ausencia de ciudadanos liberales reales, por ejemplo. Y la ha prevenido de centrarse en la oposición de conceptos como tradición frente a innovación o modernidad, que los historiadores convencionales han tomado de la sociología política. Estar en los márgenes también la ha liberado de la excesiva especialización temporal, que impide atender a los distintos ritmos y dinámicas de la historia. En suma, estar en la periferia, si bien la ha alejado del centro de las discusiones historiográficas dominantes, le ha dado una libertad inusual para explorar temáticas diversas y seleccionar herramientas analíticas de distintas disciplinas, herramientas que ella ha explotado con gran creatividad y desde una congruente posición política. Muchas gracias, Eugenia. Ahora vamos a hacer la otra ronda.
Vamos a ver al revés. Susana Quintanilla hablará sobre Eugenio Roldán. Gracias. ¿Funciona este? ¿Sí? Buenas tardes a todos. De verdad, muchísimas gracias por haber asistido, por estar con nosotras, en particular mis maestras y colegas del Seminario de Historia de la Educación en México. Les debo mucho en mi trayectoria y creo que no nada más yo. Somos varias generaciones de historiadores de la educación que reconocemos el camino pionero que ustedes nos abrieron. Quiero también agradecer la presencia de, no sé cómo denominarlos, alumnos o colegas, y esta confusión es porque nos formamos juntos, en particular se le conoce como mi princesa Alicia Sivera, ¿sí? Y a otros estudiantes ya graduados y quienes están en proceso de formación y a su vez me están formando a mí. En la distribución realizada por las jóvenes que fueron en realidad quienes se encargaron de organizar este evento, me corresponde comentar la obra de Eugenia Roldán. No de toda la obra, porque pese a su juventud extrema y manifiesta, ¿sí?, ha producido realmente no solamente una gran cantidad de productos académicos, así se le llama ahora, sino también de carácter muy diverso. Va desde las tesis, artículos de investigación en revistas indizadas y no indizadas, entradas en diccionarios, otros textos de divulgación, ponencias, etcétera. Esta diversidad no es exclusivamente en cuanto a los géneros de textos producidos por Eugenia, sino también en relación con los periodos de trabajo que van, lo que para mí es como, bueno, más allá de la larga duración de Brodel, ¿sí?, porque comienza desde Independencia y tiene trabajos hasta prácticamente mediados del siglo XX. Para mí, que estoy acostumbrada a tardar 25 años estudiando 5 años, pues el trabajo de Eugenia me parece verdaderamente, repito, superando a Brodel y a todos los cronómetros de la historiografía. Pero además, no solamente es esta perspectiva de larga duración, sino también de los propios objetos de estudio, desde la distribución y la lectura de libros a lo largo del siglo XIX hasta trabajos más de carácter comparativo sobre sociedades educación en sociedades postrevolucionarias, pasando por un artículo publicado en la Revista Mexicana de Investigación Educativa acerca de educación y radio en México y en Alemania. Bueno, verdaderamente me tienes muy sorprendida. Esa es la primera sorpresa que tuve en la lectura del currículum y de los trabajos de Eugenia, ¿sí? Se me hace como
una especie de personaje de Orlando, es como el Orlando de Virginia Woolf, ¿no? Que aparece y desaparece y en un campo y luego en otro. Y estaba yo pensando que en el caso del trabajo que voy a comentar y en el cual voy a basar mi participación, de Eugenia, ella comienza haciendo una descripción de la comunidad de exilados españoles en Inglaterra. Yo me hubiera detenido 35 años estudiando esta comunidad. Ese es el capítulo 1 de Eugenia y hubiera sido el único capítulo en mi vida. Bueno, dentro de toda esta heterogeneidad, realmente sí hay algunas constantes. La primera de ellas, ya la mencioné, se refiere a la perspectiva de larga duración. No tanto por esta amplitud de los periodos que estudia, sino como una mirada. Es decir, igual podría estudiar 3 años, pero tener la capacidad como para adentrarse en los orígenes más remotos y también para adelantarse por varias décadas al periodo específicamente estudiado. Otra característica del trabajo de Eugenia es esta nueva corriente historiográfica que se ha denominado desde mi punto de vista, bastante comodidad, la historia global. Y no sé si Eugenia estará de acuerdo, pero siento que en sus primeros trabajos, dentro de la historia global, se ubica ella más específicamente en el casillero de lo postcolonial. Ahorita voy a decir por qué postcolonial. Y más recientemente incorpora elementos ya de la historia comparada. Pese a estos tránsitos entre diferentes fronteras, yo creo que Eugenia se ha mantenido con relativa firmeza y hasta terquedad en lo que algunos historiadores denominan, también con mucha comodidad, historia social, porque yo siempre he dicho que si no es historia social, entonces ¿qué es? Pues no es historia, pero en fin, nos gusta de repente poner etiquetas. Y dentro de la historia social ha manifestado también una adscripción continua a la historia cultural que integra lo que Robert Darnton ha defendido como la historia intelectual. Y para sentir el mismo, continuar con el sadomasoquismo y apabullamiento, yo nunca he pasado de la historia intelectual, Eugenia, entonces sí, ya realmente, ya me estás haciendo sentir un poco. Estos elementos, todos estos elementos que he mencionado, están presentes en el texto base de mi reflexión. Se trata de un manuscrito de próxima aparición por Tajamar Editores, ¿sí?, en Chile. Su título es Independencia, Educación y Circulación Transnacional del Conocimiento, el comercio de libros ingleses en Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XIX. Es la traducción creativa, toda traducción es creativa, pero creo que esta fue un poquito más allá porque tiene la participación de la misma autora de un libro publicado originalmente en inglés, ¿sí?, que a su vez era el producto, el principal producto de la tesis de doctorado
de Eugenia. Tendré muchísimo que decir alrededor de este manuscrito. Todavía no lo podemos tratar como libro porque aún no tiene la forma de tal. A mí me fascina leer los manuscritos, es así como una especie de morbo. Esta cuestión de que estoy leyendo algo que todavía nadie más ha leído, ¿no? Bueno, me entusiasma muchísimo. Pero también en ese momento sale la editora obsesiva que hay en mí, y entonces, aunque esté a sabiendas de que ya no se pueden hacer muchos cambios, ahí estoy en el tachoneo y con el rojo y corrigiendo viudas y pasillos y demás. Repito, es mucho lo que tendría que decir y elogiar acerca de este manuscrito, pero no es el sitio ni el momento adecuado para ello, entre otros porque espero que lo lean. Y entonces, si les hago aquí la descripción, ¿qué tal si después no lo leen o comienza a aparecer en Wikipedia? Por cierto, con algunos de los trabajos de Elsie ya se venden para tareas escolares acerca de la obra de Elsie Rockwell. ¿Sí? Más bien voy a identificar algunas confluencias y divergencias con respecto al trabajo de Eugenia, y lo voy a hacer desde dos planos básicos. Uno es a partir de mi propio acercamiento a la historia del libro y de la lectura, y otro es la labor que he desarrollado y compartido con muchos de los aquí presentes en la elaboración de los estados de conocimiento de la historiografía de la educación. Eugenia realmente parte de una pregunta básica. Más bien, no parte porque ni siquiera se la hace, y es: ¿qué es la educación? Y para ella ya de principio esta palabra no está centrada en lo escolar, ni siquiera en lo que por comodidad llamamos sistema educativo. Tampoco parte de lo que en la época joven de las más mayores constituía el debate clásico. Bueno, hagan de cuenta que nuestra labor consistía en definir qué es lo formal y qué es lo informal, qué es lo curricular y qué es lo extracurricular. Yo no sé qué vocación teníamos realmente para estar este intento de clasificación. Dentro de estas separaciones, yo me convertí en una historiadora de la informal de la educación. Elsie, como ustedes habrán visto, sí hace historia de lo formal de la educación, es decir, la escuela y los manuales escolares. Eugenia ya esta pregunta ni se la hace. Da por sentado, y qué bueno que así sea, que aquello que llamamos educación está en prácticamente todo el tejido social. En todo, pero en algunas partes más que en otras. Y aquí, siento yo, es su arribo a la cultura de la palabra impresa. Y dentro de esta cultura llega al libro, y del libro llega, o más bien destaca, aquellos que por su naturaleza, sentido comercial, tienen mayor vínculo con la educación, que son los catecismos y los manuales escolares. Esta
objeto de estudio lo trata de lo que en mi época joven, se denominaba la nueva escuela y que hoy ya son clásicos. Me refiero fundamentalmente a Darton, Robert Darton, y más que de Darton, ahorita voy a explicar por qué, sobre todo a la escuela francesa representada en la obra de Chartier y de Certeau. De Darton, Eugenia tenemos el mismo mantra. ¿Sí? Darton se le ocurrió hacer un circuito de comunicación del libro que va desde el lector y el autor, ¿sí? Y va